Buenos días, hemos comenzado esta mañana. Estamos listos para nuestra siguiente lectura que corresponde a este día sábado. Hemos empezado el libro de Levítico. El día de ayer entramos en la presencia de estos 4 capítulos, los primeros 4 capítulos del libro de Levítico. Vimos lo que fueron las ofrendas, los rebaños, las manadas y de aves. En el segundo capítulo, la ofrenda de las primicias. En el tercero, la ofrenda del paz y del ganado y la ofrenda del paz para el rebaño. También vimos en el número 4 la ofrenda del sacerdote por el pecado. Hoy vamos a entrar prácticamente en lo que es el capítulo 5, 6, 7 y 8. En estos 4 capítulos vamos a profundizar un poquito más en los rituales, porque recuerden que estamos hablando que del 1 al capítulo 7 se habla de los rituales y las ceremonias que los israelitas deberían de cumplir. ¿No se escucha? ¿Ya se escucha ahí? ¿Sí se está escuchando ahí o no? Bueno, entonces estábamos hablando precisamente de esto, ¿no? De las ceremonias que se tenían que cumplir o los israelitas tenían que cumplir para el perdón de sus pecados. Vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija, nos guíe, nos lleve, Señor, en la lectura de este día, Señor. Te necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues estamos listos, como les comentaba, y venimos de la lectura donde los israelitas habían rebeládose contra Dios. Al momento de idolatrar, al momento de crear ídolos a través de su becerro de oro, y después ellos habían sido condenados, ¿verdad?, a muerte, por así llamarlo. Y Dios se molesta mucho con ellos, y la única manera en la que estos israelitas pudieran acercarse a la presencia de Dios era siendo santos, pues Dios es santo. Entonces, si ellos eran santos, pues bueno, era la única manera en la que ellos podían acercarse a la presencia de Dios. Y para esto tuvieron que hacer rituales para poder lavar y cubrir, más que nada, cubrir sus pecados. Ahora vamos a iniciar con Levítico número 5 para darle inicio a esta lectura del día de hoy. Me da mucho gusto que ya están empezando a conectar. Espero que sí me escuche bien. Y vamos a comenzar. Levítico número 5. Si alguien es llamado a declarar como testigo en un juicio y se niega a decir lo que vio o escuchó, comete un pecado y merece ser castigado. Si alguien toca un cadáver de algún animal o reptil e impuro, comete un pecado y será considerado también impuro, aun cuando no se haya dado cuenta de lo que hacía. Si alguien toca algo sucio que haya salido del cuerpo humano, será considerado impuro, aun cuando no se haya dado cuenta de lo que hacía. Cuando se dé cuenta de su error, será castigado y será considerado culpable. Si alguien hace un juramento sin pensarlo bien y se da cuenta de su error, será considerado también culpable. Si alguien comete alguno de estos pecados, deberá reconocerlo y presentarme como una ofrenda por su pecado una cabra o una corderita. El sacerdote presentará la ofrenda en favor de esa persona y yo la perdonaré. Si alguien cometió el pecado y no tiene dinero como para comprar una corderita, me ofrecerá entonces 2 palomas o 2 tórtolas. Llevará las 2 aves al sacerdote, y al sacerdote me las ofrecerá, una de ellas como ofrenda por el perdón del pecado y la otra la quemará en mi honor. A la primera retorcerá el cuello, pero no le arrancará la cabeza. Luego rociará un poco de sangre en el costado del altar y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Se trata de una ofrenda por el perdón de los pecados. A la otra ave, el sacerdote la quemará en mi honor, según mis instrucciones, para que yo perdone al que pecó.
Si quien cometió el pecado tampoco tiene dinero para comprar las 2 palomas o las 2 tortolitas, podrá presentarme como ofrenda por su perdón 2 kilos de harina de la mejor calidad que se llevará al sacerdote, y él la tomará un puñado de harina y lo quemará sobre el altar. Así ustedes recordarán que yo soy quien les da todas estas cosas. Esta es una ofrenda por el perdón de los pecados, así que no le pongan ni aceite ni incienso. Así es como el sacerdote presentará las ofrendas para que yo perdone cualquiera que haya cometido alguno de estos pecados. Lo que sobre de estas ofrendas será para el sacerdote, como en el caso de las ofrendas de los cereales. Dios también le dijo a Moisés: si alguien, sin darse cuenta, me ofende por no darme lo que me corresponde, deberá presentarme como ofrenda un carnero sin ningún defecto. El sacerdote me ofrecerá el carnero y yo perdonaré al que me ofendió. Pero si se prefiere, puede presentarme una cantidad de dinero equivalente al precio del animal, más un 20% del precio, el cual será para el sacerdote. El precio se calculará según la moneda oficial. Si alguien, sin darse cuenta, me desobedece o comete un pecado, tendrá que presentarme una ofrenda. Deberá llevarla al sacerdote, un carnero de su rebaño o el dinero equivalente a su precio. Así, el sacerdote me presentará la ofrenda en favor de esa persona y yo la perdonaré. Se trata de una ofrenda para obtener el perdón por ese pecado. Estamos en el libro de Levítico, capítulo 5. Vemos como del 1 al versículo 13 habla acerca de las diversas transgresiones. Hay diversas formas en las que estaban ofendiendo a Dios o estaban rompiendo, ¿verdad?, ese trato con Dios. También del 14 al 19 es acerca de las transgresiones contra Dios. Ahí había transgresiones que había entre ellos y también había transgresiones que habían acerca de Dios o en contra de Dios. Vamos a continuar con el capítulo 6 y dice: Dios también le dijo a Moisés lo que se debe hacer cuando la gente cometa los siguientes pecados. Si alguno de ustedes engaña a otro israelita en algún negocio o se niega a devolverle algo que le había dejado a su cuidado o que le había entregado en depósito, me engaña a mí. Y si le roba algo, se lo quita por la fuerza y lo que no le pertenece me roba a mí. Y si encuentra un objeto perdido y luego se niega a haberlo encontrado, también peca contra mí. Aunque jure no haberlo cometido, ninguno de estos pecados será considerado culpable. En todos estos casos, la persona deberá devolver todo lo que haya robado. El día que presente su ofrenda para pedirme perdón, deberá devolverlo todo y añadir un 20% más. Además, esto lo llevará el sacerdote, un carnero sin ningún defecto o el dinero equivalente a su precio. El sacerdote me presentará la ofrenda en favor de esa persona y yo la perdonaré. Dios le ordenó a Moisés que diera las siguientes instrucciones a los sacerdotes. Las ofrendas que se presentan para ser quemadas en mi honor deben de quedarse toda la noche sobre el fuego del altar, hasta quemarse por completo. El sacerdote se pondrá su túnica y su ropa interior de lino, y luego de recoger las cenizas de las ofrendas quemadas, las depositará a un costado del altar. Después de eso cambiará la ropa y la llevará las cenizas a un lugar especial fuera del campamento. Todas las mañanas el sacerdote le echará más leña al fuego y sobre el fuego pondrá el animal que vaya a ser quemado en mi honor junto con la grasa de los animales ofrecidos para pedirme salud y bienestar. El fuego del altar debe de estar siempre encendido. Se trata de un fuego que nunca debe de apagarse. Cuando los sacerdotes me presenten la ofrenda del cereal, deberá hacerlo de la manera siguiente. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de harina, junto con el aceite, todo el incienso, y lo quemará sobre el altar para que ustedes se acuerden de que yo soy quien les da todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable, presentada en mi honor. Los sacerdotes se comerán el resto de la ofrenda, pues es parte de lo que les ha dado para siempre. Es la parte que les he dado para siempre. Al cocinar, esto no deberán de ponerle levadura, pues se la comerán en el
patio del santuario, que es el lugar apartado para esto. Es una ofrenda muy especial, como son las ofrendas para pedir perdón por el pecado. Si alguno entra en contacto con esa ofrenda, será considerado tan especial como ella. Dios también le dio estas instrucciones a Moisés: cuando Aarón y sus descendientes sean consagrados como sacerdotes, me presentarán como ofrenda 2 kilos de harina, y 1 kilo me lo ofrecerán en la mañana y el otro kilo en la tarde. Esta ofrenda de harina se preparará con bastante aceite en un sartén y me lo presentarán cortada en pedazos. Luego la quemarán por completo como una ofrenda de aroma agradable, y de esa ofrenda nadie debe de comer. Esta ley no cambiará nunca. Dios también le ordenó a Moisés que les diera a los sacerdotes las siguientes instrucciones: el animal que me ofrezcan para pedir perdón por el pecado lo deben de matar en mi altar, el mismo lugar donde se matan los animales que queman en mi honor. El sacerdote que presente esta ofrenda comerá una parte de ella en el patio del santuario, que es el lugar apartado para esto. Si algo entra en contacto con esta ofrenda, será considerado tan especial como ella. Si la carne del animal que se ofrece es cocinada o en una olla de barro, esa tendrá que romperse al terminar la ceremonia. Si es cocinada en una olla de bronce, la olla deberá ser raspada y lavada con agua. Si la sangre del animal salpica el traje de algún sacerdote, la parte manchada se tendrá que lavar en un lugar especial. Si la sangre es llevada al santuario para pedir perdón, no podrá comerse la carne, tendrá que ser quemada. Esta es una ofrenda especial y solo podrán comer de ella los sacerdotes. Vemos como en el capítulo 6 del libro de Levítico, del 1 al 7, nos habla acerca de las ofrendas contra nuestro prójimo. Ahí había ofensas que los israelitas cometían a diario, y había una manera de cubrir esta ofensa para el perdón de sus pecados. Del 8 al 13 también nos habla acerca de los holocaustos o sacrificios que se tenían que hacer en este lugar. Del 14 al 23 habla acerca de la ofrenda de la harina, 1 kilo por la mañana, 1 kilo por la tarde. Y después, del 24 al 30, nos habla acerca de la ofrenda por el pecado. Vemos ahora el libro de Levítico capítulo 7. La ofrenda para ofrecer las paces conmigo es muy especial. Por lo tanto, el animal que me ofrezcan se matará a la entrada del santuario, y su sangre será derramada sobre los 4 costados del altar. El sacerdote quemará sobre el altar la cola, los intestinos, los riñones, parte del hígado y la grasa que cubre todo eso, junto con la grasa de los lomos. De esta ofrenda solo podrán comer los sacerdotes. Se trata de una ofrenda que se presenta en mi honor, así que deberán de comerla en un lugar especialmente apartado para eso. En cuanto a las ofrendas para hacer las paces conmigo, pedirme perdón, solo tengo una instrucción: una parte del animal que se quema en mi honor y su piel será para los sacerdotes que hagan la ofrenda sobre el altar. También será para el sacerdote las ofrendas horneadas, cocidas o fritas. Cualquier otra ofrenda de cereales, ya sea que se remoje en aceite o se presente seca, se la repartirán por partes iguales a los demás sacerdotes. La ofrenda para pedirme salud y bienestar debe de presentarla de la siguiente manera. Si alguien presenta la ofrenda, lo hace para darme las gracias, deberá presentar harina y también panes y galletas sin levadura. Todo esto debe de amasarse con bastante aceite. Junto con esta ofrenda, deberán también presentarme unos panes con levadura. Esta ofrenda es para mí, pero el sacerdote que la presente podrá tomar una parte de ella. La carne del animal ofrecido debe de comerse el mismo día que se presenta como ofrenda. No debe dejarse para nada para el día siguiente. Si la ofrenda se presenta de manera voluntaria o para cumplir la promesa, la carne del animal ofrecido deberá de comerse el mismo día. Si queda algo de carne, podrá comerse al día siguiente, pero si al tercer día aún queda algo, deberá de quemarlo. Si al tercer día alguien come de esa carne, esa persona cometerá pecado.
Además, ya no aceptaré esa ofrenda ni la tomaré en cuenta, pues la consideraré despreciable. Toda la persona que se considere pura para comer carne, sin embargo, si alguno que se considera impuro toca la carne, esta no deberá comerse, sino quemarse. Si alguien considerado impuro come carne de la ofrenda para hacer las paces conmigo, deberá ser expulsado del país. Si alguien toca algo considerado impuro y a pesar de todo come carne de una ofrenda para pedir salud y bienestar, deberá de ser expulsado del país. Dios también ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Ustedes no deben de comer grasa de toro, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de los animales muertos o despedazados por las fieras podrán usarla para lo que ustedes quieran, menos para comerla. El que coma grasa de estos animales que se ofrece para quemarlos en mi honor deberá ser expulsado del país. Tampoco deberán comer la sangre de ningún animal o ave, no importa de dónde vivan ustedes. Cualquiera que coma carne con sangre deberá de ser expulsado del país. Dios también le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Si alguien presenta una ofrenda para pedirme salud o bienestar, parte de una ofrenda me la deberá presentar él mismo. Con sus propias manos me traerá la ofrenda que se quema en mi honor, junto con el pecho y la grasa, y frente a mi altar hará la ceremonia de ofrecimiento. Entonces el sacerdote quemará la grasa en el altar de esta ofrenda. El pecho será para los sacerdotes, pero la pierna derecha trasera se dejará al sacerdote que presente la ofrenda, porque es la parte que le corresponde por sus servicios. Yo he decidido que el pecho y la pierna de estos animales sean para siempre de los sacerdotes, y de las ofrendas que se presentan de los israelitas, esta será siempre la parte que le corresponde a los sacerdotes. Desde el día en que Moisés consagró a Aarón y a sus hijos como sacerdotes del Dios de Israel, quedó establecido que esta parte de las ofrendas que se presenta en honor de Dios será siempre para ellos. También quedó establecido cómo deberían de presentarse las ofrendas que se queman en honor de Dios. Lo mismo que las ofrendas de los cereales, las ofrendas para hacer las paces con Dios, las ofrendas para consagrar a los sacerdotes, las ofrendas para pedir a Dios perdón, salud y bienestar. Estas fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí mientras los israelitas estaban en el desierto. En el capítulo 7, del 1 al 10, vemos acerca de la ofrenda por la culpa, ¿no? Todos los israelitas estaban cargando un sentimiento de culpa en algún momento. Del 11 al 27 nos habla acerca de la ofrenda de paz. Del 28 al 34, las ofrendas cómo deberían de ser presentadas. Y del 35 al 38, la conclusión de todas estas instrucciones. Vamos a pasar al capítulo 8. Recordemos que todo lo que estamos viendo hasta ahorita son los sacrificios. Son los sacrificios o los rituales que estas personas tenían que presentar delante de Dios para enfrentar su pecado o enfrentar y pedir perdón a Dios. Ahora, en el capítulo 8 dice, También Dios le dijo a Moisés, reúne a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas y llévalos a la entrada del santuario. Lleva también los trajes sacerdotales, el aceite para la consagración, el ternero de la ofrenda para el perdón de los pecados, 2 carneros y la canasta de los panes sin levadura. Moisés hizo lo que Dios le ordenó, y cuando todos estuvieron reunidos a la entrada del santuario, Moisés les dijo, estoy cumpliendo las órdenes de Dios. Enseguida Moisés les ordenó a Aarón y a sus hijos que se acercaran y los lavó con agua. Luego puso a Aarón el manto sacerdotal y se lo ajustó
con el cinturón. También le puso la túnica y sobre ella el chaleco, y con el cinturón del chaleco se lo ajustó a la túnica. Luego le colocó el chaleco donde puso el Urim y el Tumim, las dos piedrecitas que usaban para conocer el gorro, las dos piececitas que utilizaban para conocer la voluntad de Dios. En la cabeza le puso el gorro y sobre la frente le puso la placa de oro, tal como Dios se lo había ordenado. Esta placa de oro indicaba que Aarón había sido consagrado para el servicio de Dios. Después, Moisés tomó el aceite para la consagración y con él consagró el santuario y todo lo que había en él. Consagró además el altar y todos los utensilios y también los recipientes de bronce y su base. Para consagrar el altar derramó aceite sobre él 7 veces. Luego derramó aceite sobre la cabeza de Aarón y así lo consagró como sacerdote. Finalmente, Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón y les puso sus mantos sacerdotales, se los ajustó con sus cinturones y les puso los gorros, tal y como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó traer el ternero de la ofrenda para el perdón de los pecados. Entonces Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del animal y Moisés lo mató. Enseguida mojó su dedo en la sangre y la untó en cada extremo del altar. Luego derramó la sangre sobre la base del altar y así lo consagró y lo purificó. Moisés tomó también toda la grasa que recubría los intestinos del ternero junto con una parte del hígado y los 2 riñones con su grasa y los quemó sobre el altar. Pero el cuero, la carne y el excremento del ternero los quemó fuera del campamento, tal y como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó que trajeran el ternero para la ofrenda que se quemaba en honor a Dios. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y luego Moisés lo mató. Después de eso derramó la sangre en los 4 costados del altar, cortó el carnero en pedazos y lo quemó junto con la cabeza y la grasa. Lavó con agua las patas y los intestinos y quemó todo el carnero como se quemaban las ofrendas de aroma agradable en honor a Dios. Todo lo hizo Moisés tal y como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó que trajeran otro carnero para la ofrenda de consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y luego Moisés lo mató. Después de eso mojó su dedo con la sangre y la untó en la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Además, ordenó que se acercaran los hijos de Aarón y volvió a hacer lo mismo con ellos. Derramó el resto de la sangre en los 4 costados del altar. Moisés también tomó la cola y toda la grasa que recubre los intestinos, parte del hígado y los 2 riñones y la pierna derecha del animal. Encima de todo esto puso pan y una torta amasada con aceite y una galleta, que sacó de la canasta de los panes sin levadura que estaba frente al altar de Dios. Luego dejó que Aarón y sus hijos realizaran la ceremonia para presentar a Dios esta ofrenda. Después de la ceremonia, Moisés recibió esta ofrenda de manos de Aarón y de sus hijos y la quemó sobre el altar, junto con la ofrenda del aroma agradable que se presenta en honor a Dios, pues las dos eran ofrendas de consagración. A continuación, Moisés tomó el pecho del animal, que es la parte de la ofrenda que le correspondía, y luego realizó la ceremonia de presentación. Todo lo hizo como Dios lo había ordenado. Moisés derramó sobre Aarón y sobre sus hijos el aceite para la consagración y la sangre que estaba sobre el altar. También roció sus trajes sacerdotales. Al terminar, les dijo: cocinen la carne que les pertenece y cómansela a la entrada del santuario. Acompáñenla con el pan que está en la canasta de la consagración. Todo lo que sobre se quemará. La ceremonia de consagración sacerdotal dura 7 días y dura todo ese tiempo ustedes deberán permanecer día y noche a la entrada del santuario. Además, para que todos ustedes queden purificados, Dios ordena que durante esos 7 días se haga lo mismo que se hizo hoy. Cumplan con esto y no morirán. Esta es la orden que Dios me dio. Aarón y sus hijos cumplieron con todo lo que Dios les ordenó por medio de Moisés.
Estamos observando cómo en el capítulo 8, del 1 al 13, ahí estamos viendo la consagración de Aarón y de sus hijos. La consagración o la presentación. Amén. Y del 14 al 36, las ofrendas de consagración. ¿Cómo eran las ofrendas y qué parte les correspondía también a los sacerdotes? Cabe mencionar que Dios mandó a Moisés, y por medio de Moisés ordenar a Aarón como sacerdote y también a sus hijos para que ayudaran a su padre. Ahora estamos delante del capítulo 5, 6, 7 y 8. Y ahora Dios en su gracia provee un camino para que las personas vivan en su presencia a través de rituales, a través de ceremonias y a través del sacrificio. Recordemos que el sacrificio era importante. Quiero mencionarles también qué significa el libro de Levítico. El libro de Levítico significa el libro de los levitas. Traducido de esta manera, significa que era el libro que estaba dedicado a los levitas, el manual, una manera en la que ellos podrían estar en santidad. De esta manera ellos podrían estar en santidad y delante de la presencia de Dios. Los israelitas dan gracias a Dios dando vueltas a la ofrenda. Los israelitas daban gracias a Dios de maneras diferentes, presentando ofrendas de cereal, ofrendas de pan y de restitución quemada. ¿Para qué? Para simbolizar lo que era el perdón. Y después, por último, el animal muere en lugar de ellos. Eso significa expiación. Vamos a escuchar a lo largo de este libro que hay un capítulo que se especifica especialmente en lo que es la expiación o la purificación, ¿sale? Y por eso el animal muere en lugar de ellos. Ellos cometían pecados o se equivocaban o cometían errores, y para enmendar o tapar ese error, ellos presentaban un animal o la ofrenda que les correspondía, y de esa manera estaban haciendo un acto de expiación. Estaban cubriendo, estaban purificando, estaban limpiándose de ese error. Pues bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy en el libro de Levítico, capítulos 5, 6, 7 y 8. Mi nombre es Isaac y esto es Biblia con Café. No me gustaría cerrar sin antes hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tu palabra, Señor, es verdadera y es eficaz, Señor. Sabemos, Señor, que el sacrificio perfecto, Señor, fuiste tú. Tú a través de la vida de Jesucristo. Y que no solo cubrió nuestros pecados, sino los borró. Los limpió. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, nos vemos el día de mañana, igual a las 7 de la mañana, para continuar con la lectura del libro de Levítico, el libro donde los israelitas están durante el desierto caminando y cómo es que ellos presentan ofrenda delante de Dios para estar en su presencia y vivir en santidad. Dios bendice tu vida. Nos vemos el día de mañana.